Muy buenas noches, esto es Señales Ocultas, sean ustedes bienvenidos a esta su estación Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram como 3A Llamada Radio, para que nos hagan favor ustedes de dejarnos sus dudas, comentarios, sugerencias, aportaciones, regaños, comentarios en general. El día de hoy, acompañado por nuestros queridos amigos y colaboradores, Raúl Ortiz, ¿cómo estás, don Raúl? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Ramón, buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están todos? Gracias. Aquí saludándolos y dándoles la bienvenida al programa. Muy amable. Ingeniero Alfredo Herrera, ¿cómo está, don Alfredo? Muy bien, muchas gracias por invitarme una vez más a estos programas. Buenas noches, Raúl, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor productor. Vamos a seguir hablando lo que eras, ¿verdad? Sí, ese tema es por demás interesante. Para mucha gente va a ser algo muy novedoso. Para alguna otra gente va a ser algo, pues, como una continuidad de algo que ya empezaron a ver en algún programa. Y aquí tenemos algo que comentarles al respecto. Vale la pena quedarte con nosotros. Vamos a ver el tema de los arcontes. El tema del día de hoy, los arcontes. Un afectuoso saludo hasta Punta del Este, allá en Uruguay. En Lima, Perú, Michelle M13, amigo, un abrazo. A quienes nos siguen en las ciudades de Centroamérica, en Estados Unidos. También a quien nos hace favor de seguir los audios allá en España por iVox.com. De verdad son ustedes muy gentiles, muy amables, y ojalá pudiéramos crecer en audiencia para que todos estos temas que nos causan reflexiones, que para muchas personas siempre las han tenido, podamos compartir tantas inquietudes y los distintos puntos de vista, las distintas apreciaciones que cada quien tiene de cosas que nunca nos hemos podido explicar. Y efectivamente el día de hoy el tema es arcontes. Polémico. Aquí, híjole, yo cada vez me sorprendo más, ya lo iremos comentando en el programa, porque seguramente para muchos de ustedes estos son temas novedosos, temas nuevos, que irán dándonos un poquito de luz en muchas cosas, y ojalá les pueda servir. Así que bienvenidos, esto es Señales Ocultas, Tercera Llamada Radio, y el tema del día de hoy, arcontes. Ingeniero Herrera, no sea malo. Sí, dígame. Tiene usted la palabra. Se lo agradezco. Bueno, mire, conforme a mi costumbre, para todos esos programas, normalmente traigo una estructura de la plática que pretendemos dar. Y pues estoy proponiendo lo siguiente: hacer una introducción de este tema. Después, ¿qué son los arcontes? Los arcontes y el origen del humano. Sí. Que nos vamos a encontrar con algo que ya nos hemos encontrado 3 o 4 veces por ahí. Uh-huh. ¿Cuál es el origen de los arcontes? El origen de los arcontes. ¿Cuál es el riesgo que representan para la humanidad? ¿Cómo actuar frente a los arcontes según los gnósticos? Sí. Y finalmente, las conclusiones. Estará muy interesante. Pues sin más preámbulos, ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, si gustan, les dio la parte de mi introducción. Yo consulté prácticamente toda la teoría gnóstica de John Lash, y específicamente algunos artículos como son El enigma de los arcontes, ¿qué es un arconte?, La realidad de los arcontes, la teoría gnóstica de la intrusión alienígena, ¿qué son los arcontes?, por Laura Eisenhower y Robert Stanley, y la hipóstasis de los arcontes, que se encuentra en los manuscritos de Nag Hammadi. Uh-huh. Todo este material que les acabo de mencionar se refiere a los textos gnósticos antiguos de Egipto, llamado Nag Hammadi, manuscritos de Nag Hammadi, que describen 2 tipos de seres demoníacos extraterrestres que invadieron la Tierra hace mucho tiempo, los cuales ellos llaman los arcontes. Los manuscritos de Nag Hammadi o biblioteca de Nag Hammadi
también conocidos como los evangelios gnósticos, son una colección de textos, en su mayor parte adscritos al cristianismo gnóstico primitivo, descubiertos cerca de la localidad de Nag Hammadi, a unos 100 kilómetros de Luxor, en el Alto Egipto, en diciembre de 1945, aun cuando se dieron a conocer hasta 1947, muy cercano al descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, de Qumran, sí, de los rollos de Qumran. Bien, son 12 códigos de papiros encuadernados en papel y los restos de un 13º, cuidadosamente guardados en una jarra cerámica sellada y escondidos en unas grutas próximas en el macizo montañoso de Jabal al-Tarif. Fueron encontrados casualmente por un campesino llamado Muhammad Ali al-Saman. Estos escritos están en copto entre los siglos 3 y 4 a.C. Se estima que los originales griegos perdidos de los que provendrían lo fueron entre los siglos I y II. El hallazgo de la biblioteca Nag Hammadi en 1945 constituye, junto con los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran, el más grande descubrimiento de textos antiguos de la edad contemporánea. Los códices de Nag Hammadi se encuentran en la actualidad en el Museo Copto del Cairo, Egipto, al cual solamente pueden entrar, dicha de paso, prácticamente eruditos que conozcan del tema y que prácticamente dominen el idioma de copto. sí. Bien, aquí como vamos a entrar en temas de la gnosis, vamos a decir entonces que la gnosis, recordemos que gnosis significa conocimiento, y mire más allá, es conocimiento interno, y que el conocimiento integral de la gnosis abarca los 4 pilares del saber humano: ciencia, arte, filosofía y religión. Un pequeño glosario, porque lo vamos a ocupar. ¿Qué es la hipóstasis? Es un vocablo griego que significa verdadera realidad. ¿Qué es el pleroma o pleroma? Es un vocablo griego que se define como la unidad primordial de la que surgen el resto de los elementos que existen. O sea, es un espíritu primigenio de donde surge matriz. Todo lo demás. ¿Sí? Bien. Eón es un dios entendido no en términos teológicos, sino en términos de la física de la conciencia. Por ejemplo, el Eón Sofía, el Eón Jesucristo, Jesucristo, sin llegar a ser dioses, ¿sí? En el estricto sentido teológico, sí tienen un cierto carácter divino. Bien, ontología es la parte de la metafísica que se encarga del estudio del ser. Y finalmente la palabra antropogonía, repito, antropogonía, es la clase relato de carácter mítico religioso sobre el origen del hombre, su creación o surgimiento y por extensión de su cultura. No sé si quieran comentar algo al respecto de esto que les acabo de mencionar. Sería importante comentar, ingeniero, que es que a veces cuando uno dice la gnosis, el aspecto gnóstico, inmediatamente quien nos pueda observar, quien nos pueda seguir en el programa, puede llegar a pensar que estamos hablando o que nos vamos a encaminar a una corriente religiosa o filosófica. Y no es así, nada más hay que hacer referencias que el aspecto gnóstico al que usted se refiere es el conocimiento que el hombre debe tener hasta de su interior, ¿verdad? Entonces, no es un concepto religioso, no es un concepto filosófico, era un concepto de conocimiento. Sí, pero estrictamente hablando, el tema de los arcontes es prácticamente dado en la gnosis, en gnóstico, sí. Pero también se da en la Biblia. Es correcto. Lo que no reconoce la Iglesia Católica es que aparezca eso en la Biblia y lo tratan de minimizar. Claro. Porque no conviene a la Iglesia, sí, que la gente se dé cuenta que ahí está una creencia determinada que va contra los principios de la Iglesia. Los dogmas, sí, y sobre todo
pues habría que ver en qué plan obstruyen la programación o los planes de la iglesia, el que las personas puedan saber que estos seres existen y cuál es la función que tienen referente al humano, ¿no? Es una política de intrusión sí. alienígena para tratar de confundir a la comunidad, a los pueblos que están creyendo en determinadas cosas. Uh-huh. Y si se dieran cuenta de que ese conocimiento que supuestamente tienen o falsas creencias tienen esa connotación de falso, sí. Otro gallo nos cantará. Claro. Entonces, a eso no le conviene a ninguna religión. A ningún dogma religioso. Yo les quiero pedir a nuestros amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos, de acompañarnos, de seguirnos, que si tienen la oportunidad, de alguna manera compartan este programa, porque se van a sorprender de los temas que iremos tratando poco a poco. Sí. Se van a sorprender. Y esto no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo lo conoce, y para que nos permitan ustedes y podamos hacerlo, me dice mi productor que en 2 minutos regresamos para que inicie usted con todo el origen de los arcontes. Correcto. Entonces en 2 minutos volvemos. Esto es Señales Ocultas, no se vayan. Estimados amigos, muchas gracias por su amable espera. Pues lo prometido es deuda. Vamos a iniciar este programa diciendo haciendo la pregunta, ¿qué son los arcontes? Bien, daremos una breve introducción. En el mundo clásico mediterráneo, arcón era comúnmente usado para el gobernador de una provincia o para cualquier autoridad religiosa o gubernamental. Por lo tanto, el plural arcontes es a menudo traducido en los textos gnósticos como las autoridades. No hay palabra cóptica para arconte, y así los textos gnósticos usan el término griego en la transcripción cóptica. John Lass propone los tres siguientes niveles de definición de qué son los arcontes. Nivel 1, cosmológico. En la cosmología gnóstica, arcontes son una especie de seres inorgánicos que emergieron en el sistema solar antes de la formación de la Tierra. Ellos son cyborgs, es decir, son organismos cibernéticos, sí, habitando el sistema planetario exclusivo de la Tierra, Sol y Luna, el cual es descrito como el mundo virtual, estereoma. Ellos construyen por imitación las formas geométricas emanadas del pleroma, el reino de los generadores, los dioses cósmicos. Los arcontes son una especie genuina con su propio hábitat y pudiera incluso ser considerado ser casi divino. Tienen alma, una vida interior de algún tipo, pero carecen de intencionalidad y tienen una repugnante tendencia a salirse de sus límites, imponiéndose en el reino humano. Se dice que los arcontes sienten intensa envidia hacia la humanidad porque nosotros poseemos lo que ellos no tienen, que es la intencionalidad de la cual ellos carecen, como les acabo de mencionar. Eso sería el nivel 1 cosmológico. Entonces aquí, perdón, ingeniero, ¿son seres inorgánicos? ¿Son robots? ¿Cyborgs? Sí, es que es parte biológica con un aditamento, digamos, mecánico, robótico, tecnológico, de carácter robótico. ¿Interdimensionales? Interdimensionales. ¿Que influyen o pueden influir en el pensamiento de las personas? Sí, ahorita llegamos a ese nivel 2, porque se está proponiendo 3 niveles de definición. Uh-huh. Se va desde el cosmológico, regresa al noético, que es el mental o psicológico, y después desde el punto de vista sociológico. ¿Tienen un propio hábitat? Tienen un propio hábitat. Ellos fueron creados en los brazos de la galaxia, en las partes lejanas de la galaxia, como si fuera el cinturón de la miseria. Uh-huh. Ahí están. Y el león Sofía, que fue y el pleroma están en la parte, digamos, central de la galaxia, sí, aunque sabemos que en el centro de la galaxia se encuentra un agujero negro, sí, entonces debe estar alrededor de,
¿sí? No exactamente sobre el centro, en las partes, alguna parte central. ¿Ok? Entonces, quedamos. Son cyborgs interdimensionales, no me quiero adelantar, tienen su propio hábitat. Su propio hábitat. Tienen alma, sí, y carecen de intencionalidad. Ahora, ¿creación divina? No. Alienígena. No, tampoco. Es un león, el león Sofía. Pero estos, me estoy adelantando un poco. Estos fueron, le llaman ellos como fetos. Okay. Como fetos, embriones. Son como fetos rechazados, como fetos que, como si los estuvieran pariendo sin parirlos, vamos, sin querer parir. Sin querer parirlos. Son fetos rechazados por el león Sofía. Resulta que son nuestros primos cósmicos. Sí. Está cañón. Seguimos, ingeniero. Bien. No sea mal. El nivel 2, que es el noético, recordemos que es mente, el noético psicológico. En la psicología gnóstica, la ciencia noética de las escuelas de misterio, los arcontes son una fuerza alienígena que invade subliminalmente a la mente humana y desvía nuestra inteligencia lejos de sus aplicaciones apropiadas y sanas. Fíjense que aquí ya la invade subliminalmente a nuestra mente. Ya hay una intención. Sí, por parte de ellos. Sí, claro. Por parte de ellos. Bien. Interesante. La aberración contenida es que, dejado a nuestro propio albedrío, nosotros a veces actuaríamos inhumanamente para luego corregirlo. Obviamente, no siempre lo hacemos. O sea, si nosotros actuamos como humanos de una manera inhumana, somos humanos, pero cometemos algún error y actuamos inhumanamente, cuando nos damos cuenta, lo normal es que tratemos de corregir ese error. Órale. Como humanos, sin intervención de nadie. Como estamos intervenidos con ellos, no nos importa. Entonces no corregimos. En el uso de la conciencia podemos reconocer los actos inhumanos que podemos llegar a cometer y corregirlos. Exacto. Pero ya con estos ya no. Ahora, yo veo este problema complicado y serio. Mire, si el ser humano es víctima de toda una programación, esa conciencia, ¿cómo la puede adquirir? Para reconocer los actos inhumanos que es capaz de llegar a cometer. Si desde niño es sometido a esa programación, donde se utiliza alimentación, medicamentos, medios de comunicación, religiones, lenguajes, ¿en qué momento el ser humano es capaz de darse cuenta por su propia conciencia de que está cometiendo un acto inhumano? Obviamente debe haber personas que lo puedan reconocer, pero el mayor número de la población en el mundo no. Claro, porque no está entrenado, digamos, ni en condiciones, ¿no? ni las circunstancias le permiten, no le han favorecido para reflexionar sobre esto. Pero la gente que nos está haciendo favor de escucharnos en este momento, este es un tema muy importante para precisamente abrir conciencia y darnos cuenta de que en un momento dado nuestros pensamientos los podemos y los debemos controlar. Sí. Nosotros, a voluntad, no dejar que nos dominen. ¿Sí? Esto es una llamada que les hago, de verdad, a toda la humanidad, que nos haga favor de escuchar, de que pongamos atención en nuestros pensamientos y en nuestros actos. Fundamentalmente. Bien. Sí, y sobre todo para que esas emociones que rijan nuestra vida no sean inhumanas, ¿verdad? Sí. Sino que las podamos encauzar. Ya iremos avanzando ahorita en el sentido de que el ser humano, por lo que está usted comentándonos, ingeniero, se va a ver involucrado en, pues llamémosle, una confrontación
para la cual no está preparado porque toda su existencia ha estado distraído. Sí. Y hay que pasar la información, hay que comunicarla al mayor número de personas que sea posible, ¿no? Uno de los temas que traigo preparado es precisamente lo que aconsejan los gnósticos. Uh-huh. Cuando se tiene uno que presentar contra o confrontar contra los arcontes en un momento dado, dan aquí unas sugerencias que ahorita que después le vamos a tocar. Va a ser muy interesante, de verdad. Ojalá y puedan compartir en sus muros, porque esto no se sabía. Cualquier persona que nace pues está muy lejos de imaginar todo lo que va a suceder durante su vida y después, ¿verdad? Y tal vez lo único que necesitamos hacer para que las personas vayan adquiriendo esa conciencia es acercar información. Exacto. Para que ese despertar de pensamiento, de acción y de emoción se vaya dando en mayor número de personas. Lo interrumpí, ingeniero. Bien, continuando, entonces, uh-huh. Este nivel no ético psicológico que propone como definición John Lash, habla también de lo siguiente. Dice, por lo tanto, los arcontes, escuchen bien, son parásitos psicoespirituales. Sin embargo, como retoños del Eón Sofía, ellos son también nuestros parientes cósmicos. Aquí ya definitivamente los establece John Lash como unos parásitos mentales espirituales. Sí. Ya, directo, no se anda con ruedos. ¿Esto significará que también se alimentan de nuestras bajas vibraciones? También. Híjole. También. Y adelante veremos que así como los grises, los Anunnaki, los reptilianos, esta gente también son depredadores prácticamente de la misma manera. E incluso se puede llegar a pensar si son o no son reptilianos o grises, por lo siguiente, ahorita se los voy a explicar. Okay. Sí. Como entidades inorgánicas son de dos tipos: la embriónica, como los grises, y reptiliana, como los que están en el poder. Uh-huh. Los arcontes pueden por momentos penetrar la atmósfera terrestre y aterrorizar a los humanos, aunque no haya razón u orden para estos saqueos, ya que los alienígenas no pueden permanecer durante mucho tiempo dentro de la biosfera y de todas formas no tienen un plan maestro que lograr aquí. ¿Por la vibración, ingeniero? Sí, por la vibración que tenemos. O sea que si nosotros podemos, perdón, pero es que si no se me van a cruzar las ideas. O sea que nosotros tenemos la oportunidad de impedir su ingreso si elevamos la vibración de nuestro planeta. Y esto, sí, a ver si estoy mal, me corrigen los hermanos. Tenemos la posibilidad de elevar la vibración del planeta siempre y cuando respetemos la flora, la fauna de los bosques, impidamos la deforestación, ¿verdad? Preservemos la vida de los animales que por su propia vibración nos acompañan y que y junto con nosotros creamos una vibración planetaria. Entonces aquí funciona mucho la idea de la distracción. Al haber menos bosques, menos árboles, menos plantas, esa vibración disminuye. Ellos mismos lo propician al desaparecer muchas especies de animales y al ser tan sanguinarios nosotros con otras especies de animales, esa vibración sigue disminuyendo. Claro, porque no hay amor. Y en la medida que vaya disminuyendo, la humanidad es más susceptible de ser presa de estas entidades. Sí, sin darnos cuenta. Sí, porque para nosotros es nada más la vida cotidiana. Sí, porque no nos damos cuenta. Es una estrategia muy inteligentemente bien planteada. Sí, totalmente. Ahora, y si a esto le sumamos la extracción de hidrocarburos, el uso de combustibles fósiles, la contaminación, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Porque está preocupante.
pero es algo grandototototote, donde no basta el esfuerzo de unos cuantos, se necesita la colaboración, el compromiso de toda la humanidad. Lo deseable sería que la mayor cantidad de personas nos diéramos cuenta de que es necesario despertar nuestra conciencia y actuar en atención a ello, ¿no? Uh-huh. O sea, actuar conscientemente de lo que de dónde estamos inmersos, de los grandes problemas que se le presentan a la humanidad como tal. No es a un solo individuo o a una raza, es a toda la humanidad. Entonces debemos pensar en eso y colaborar desde nuestra trinchera con lo que nos corresponda y más. Claro, sí, porque así un árbol deja de ser solamente un lugar o un ser vivo que dé sombra o frutos. Es importante el equilibrio que, sumado al nuestro por la vibración, nos pueda dar la oportunidad de seguir creciendo y evolucionando como hijos de la creación. Porque todos ellos se manejan a través de la energía, y sí, la energía, entre mayor vibración tenga, nos aumenta la frecuencia de onda, la longitud de onda, la frecuencia y la longitud de onda. Entonces es sumamente importante que nos conduzcamos, primero que nada, con verdad, que pensemos en que debemos tratar a los congéneres, a la flora y la fauna, con amor. ¿Para qué? Para ayudar a subir esa frecuencia vibracional que nos protege de depredadores, ¿verdad? Ok. Continuamos. Bien. Decíamos, el estado ontológico del arconte es dual. Existen como una especie alienígena independiente de la humanidad. Y existen como una presencia en nuestras mentes, pues son parásitos. Uh-huh. Más bien como un sistema de programas operando en nuestro ambiente mental. O sea, el parásito ya nos instruye con una serie de programas. Está programando nuestra actividad, nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Uh-huh. Y nosotros los obedecemos porque no nos damos cuenta. Todos esos mensajes son a nivel subliminal. Pero además complementa toda la programación, porque recibimos el mensaje mental, pero el individuo ya lo tiene en la alimentación, como decíamos, en la farmacia, en los medios de comunicación, pues en todo. Sí, estos estamos hablando específicamente de control mental, es la base, pero de ahí surgen como rayos, como fractales, una serie de situaciones que vienen a abonar en beneficio de esos programas. Claro, por ejemplo, mire, vamos a pensar en un individuo que desde niño está bombardeado con toda esa programación, pues nunca se va a dar cuenta de la influencia mental que tiene su ser en el pensamiento por los arcontes. Nunca se va a dar cuenta, porque nada más el pensamiento o la intención del arconte, que es el pensamiento de ese ser, va a complementar todo un programa que ha sido diseñado para que el hombre sea alimento de estas especies, ¿no? De estos seres. Así es. Me está diciendo mi productor que vamos al primer corte, ingeniero. Dura 3 minutos y regresamos con ustedes. Bueno, ok, está bien. Una vez más estamos con ustedes. Muchísimas gracias por su espera. Vamos a continuar con este tema, con el nivel 3, que es el sociológico, de las 3 definiciones que propone Lach de los arcontes. Este es el nivel sociológico, es el último. En la visión gnóstica de la sociedad humana, los arcontes son fuerzas alienígenas que actúan a través de sistemas autoritarios, incluyendo sistemas de creencia, de forma que causan que los seres humanos se vuelvan contra su potencial innato y violen la simbiosis de la naturaleza. Ellos son agentes de error más bien que malvados, pero error humano, cuando se va sin corregir y corre más allá de la escala de la corrección, se vuelve hacia la maldad
y trabaja en contra del plan de vida universal. Los gnósticos enseñaron que los arcontes explotan nuestra tendencia de dejar que nuestros errores se vayan sin corregir. Esta es una estrategia de esta gente. Y eso obviamente nos hace ver más malos a la humanidad, ¿no? Hacerle más daño a nuestros congéneres. Porque si no tuviéramos esa intervención, como decíamos antes, nosotros al darnos cuenta de que estamos cometiendo algún error por un acto inhumano contra alguien, corregiríamos ese error, no lo dejaríamos ir. Como estamos obedeciendo creencias y estamos obedeciendo programas a través de esos implantes de los arcontes, necesariamente no corregimos y dejamos ir los errores, y no los vemos como errores, lo vemos como algo normal, como una conducta normal, cuando que no somos así. Así es, sí. Bien, según Robert Stanley, los arcontes son ocultos controladores negativos de la humanidad, entidades inorgánicas interdimensionales que ahora deben ser expuestas y exorcizadas de la mente humana individual, de nuestra especie humana y del planeta en su conjunto, como parte de nuestra evolución colectiva a un nuevo estado de conciencia y el ser. Los arcontes son tan depredadores como los Anunnaki, como los grises o como los reptilianos. Es decir, en algún momento esta gente también pudiera hacer abducciones. Depredan a la humanidad a su voluntad y libre albedrío. Entonces, esos son los tres niveles de definición, que es el cosmológico, el noético mental y psicológico, y el sociológico. Cualquiera de esas definiciones le viene bien a lo que se trata de los arcontes. Los arcontes son parásitos psicointelectuales con alma, les falta intencionalidad y al meterse en nuestra mente nos implantan programas y creencias que nos hacen conducirnos como gente inhumana. De hecho, Inge, en cuestiones de las creencias, yo creo que desde el principio de los tiempos del hombre son los que nos han hecho llegar ese tipo de creencias, ¿no? Sí. Ese tipo de creencias tanto religiosas como políticas, son los que desde los principios nos han manifestado esto, ¿no? Todo lo que sea autoridad, todo lo que huele a autoridad, prácticamente por culpa de esta gente son corruptibles. Así es. Entonces, al ser corruptibles, pues qué confianza le podemos tener a cualquier autoridad, llámese gubernamental, llámese religiosa. Si sabemos que están metidos esta gente ahí, por llamarles de alguna manera, estas entes que nos están haciendo daño y nosotros sin darnos cuenta. Y el ser humano tiende mucho a creer en quien dirige sus gobiernos, sus iglesias, a los que sienten representantes del Dios en el que crean en el mundo, y no nos damos cuenta que a lo mejor estamos siguiendo ejemplos equivocados de todo esto, ¿no? Sí. O que estamos adorando a alguien realmente equivocado, ¿no? Totalmente. Y lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo, pues la religión católica, una de las, y la religión del Islam también, todas esas religiones pues están con dioses que pues están exigiendo sacrificios, con dioses que no le dejan nada bueno a la humanidad. Sí, yo me he preguntado muchas veces por qué con tanta riqueza, con tantas con tantos templos llenos de oro, no se combate el hambre, que es más importante que las paredes doradas, ¿no? Sí, claro.
Y el pensamiento nunca lo he podido entender de por qué los recursos se dirigen a otras cosas que no son tan primordiales como el amor entre los seres humanos, ¿no? Así es. ¿Qué más, ingeniero? Fíjese que voy a ver a continuación, o vamos a ver a continuación ese tema, los arcontes y el origen del humano. Y aquí no encontré una génesis que ya hemos visto en otras... ¿Tipo Sitchin? En otros, ándele usted, tipo Sitchin. Y aquí menciono lo que a continuación les voy a exponer, fue tomado de la Hipóstasis de los Arcontes, que es un tratado cosmológico que presenta la versión gnóstica del Génesis, pero tiene algo peculiar aquí. Comienza con la historia ya empezada, no desde el origen, que es algo muy característico de esto. Bien, aquí vemos la antropogonía del arconte. Fíjense bien, su jefe es ciego, impulsado por su potencia, por su ignorancia y por su orgullo, dijo: yo soy Dios y ninguno hay fuera de mí. Al decir esto pecó contra él todo, y esta palabra llegó hasta la incorruptibilidad. Entonces, de la incorruptibilidad surgió una voz que dijo: erra Samael, es decir, el Dios de los ciegos. Sus pensamientos se volvieron ciegos, arrojó su potencia, es decir, la blasfemia que había dicho, y fue perseguido por Piste Sofía hacia abajo, hacia el caos y abismo, que es su madre. Ella instaló a cada uno de los hijos de él, de acuerdo con aquella potencia y de acuerdo con la figura del Eón superior. Pues hay que saber que las cosas manifiestas han surgido de las cosas escondidas. Formación del hombre terrenal. La incorruptibilidad miró hacia abajo, hacia las regiones de las aguas, y su semejanza se manifestó en las aguas. Entonces las potestades de la oscuridad la desearon, pero no fueron capaces de captar aquella semejanza que se les había manifestado en las aguas. Esto fue a causa de su debilidad. Es de saber que los psíquicos no pueden captar a los espirituales, puesto que las potestades pertenecen al lugar inferior, mientras que la semejanza pertenece al lugar superior. Por esto, que la incorruptibilidad miró hacia abajo, hacia las regiones de las aguas, a fin de unir el todo con la luz, de acuerdo con la voluntad del Padre. Los arcontes se reunieron en asamblea y dijeron: vamos, tomemos tierra y creemos un hombre de barro. Y modelaron su criatura, haciéndola completamente de tierra. Ahora bien, el cuerpo que tienen los arcontes es de mujer. Fíjese cómo cambia aquí el Génesis del que nos dice la Biblia. Sí. Entonces, el cuerpo que tienen los arcontes es de mujer. Es un aborto de rostro de animal. Así pues, tomaron barro de la tierra y modelaron a su hombre, de acuerdo con el cuerpo de ellos mismos y de acuerdo con la imagen de Dios que se les había aparecido en las aguas. Entonces dijeron: vamos, apoderémonos de esta semejanza por medio de nuestra hechura, de manera que ésta vea a su viva semejanza y que la capturemos en nuestra hechura, sin comprender a causa de su impotencia el poder de Dios. O sea, ahí está la formación del hombre terrenal. Según el Génesis de ellos, de arcontes. Después viene la formación del hombre psíquico. Y sopló en su rostro. Entonces el hombre pasó a ser psíquico sobre la tierra por muchos días. Y ellos no pudieron ponerlo en pie a causa de su impotencia. Como vendavales perseveraron en el propósito de capturar aquella semejanza que se les había manifestado en las aguas, pero ignoraban la potencia de la semejanza. Sin embargo, todo esto sucedió de acuerdo con la voluntad del Padre del Todo. Entonces, por medio del soplido, crearon su hombre psíquico. Después viene la creación del hombre espiritual. Después de estos sucesos, el espíritu vio al hombre psíquico sobre la tierra. El espíritu, o sea, el pleroma, partió de la tierra adamantina, descendió y habitó en él. Aquel hombre pasó a ser un alma viviente
y le puso de nombre Adán, puesto que fue hallado arrastrándose sobre la tierra. Y continúa con otras cosas del Adán cuando es expulsado, que le prohíben los arcontes, le prohíben que coma del árbol del fruto prohibido. Sí. Todo eso, igual que lo hemos reseñado en otras en ocasiones. el Génesis bíblico. Exacto. Oiga, pero también aquí hablan de un ángel caído, ¿no? Está muy similar en el concepto religioso, ¿no? Sí, pero desde el punto de vista gnóstico. Sí. De hecho, todo esto viene manifestado en la Biblia, como bien lo decías, Inge, viene manifestado en la Biblia. ¿Sí? Desafortunadamente son puntos que no nos dan a conocer por alguna situación, pero lo que está mencionando el ingeniero es viene impreso en la Biblia. Solamente hay que darle un buen estudio. Sí, ya lo hemos estado explicando en algunos otros programas, el Génesis bíblico, e incluso se ha comentado que en el propio capítulo los dos capítulos contiguos del Génesis, capítulo 1, viene un orden de la creación, y en el capítulo 2 difiere ese orden. Entonces decimos, bueno, si este es el libro más leído de toda la humanidad por todos los tiempos, pues este debía tener esta perfección, y sin embargo ahí se ve que no la tiene. Y yo el otro día escuchaba a un sacerdote que decía esto: es que muchas de las escrituras sagradas son de interpretación. Y me quedé, híjole, dice, es como hablar en metáforas. ¿Y no sería mejor hablar con las verdades? Con la verdad directa. Sin embargo, no olvidemos que en cada uno de esos capítulos viene una serie de números, sí, de los versículos y todo eso. Sí. Bueno, al final de cada capítulo viene cada uno de esos números explicado. Sí. Y ya no hablado en términos metafóricos, sino de una manera que lo pueda cualquier mortal entender. El problema es el de siempre. Los seres humanos estamos tan necesitados de esperanza que somos muy susceptibles de que cualquier corriente de pensamiento se apodere de nuestra mente y de nuestro corazón y nos refugiemos en él, tal vez de manera equivocada, y nada más nos volvamos personas que repiten dogmas, ¿no? De hecho, aquí lo que comenta el ingeniero en la creación del hombre, yo lo estoy interpretando de la siguiente manera: que no sea una creación perfecta, sino una creación perfecta con los tres puntos, el terrenal, el espiritual y el psíquico. Y yo creo que de una u otra manera el comer del fruto prohibido no solamente se refiere a una manzana, no a un manzano, sino se refiere prácticamente a no invadir la inteligencia de estos dioses. Al momento en el que como seres humanos invadimos, es cuando ellos se dan cuenta de que sobrepasamos esa inteligencia que ellos crearon con nosotros. Lo que significa, lo que se entiende cuando se dice que no debemos comer del fruto del árbol prohibido, significa que nosotros estamos usurpando el poder que tiene Dios para crearnos a nosotros mismos. No estamos conscientes de que nuestro cuerpo es una ilusión, no existe en la realidad. Eso es lo que no sabemos, no entendemos, vamos. Eso es lo que prácticamente significa. Estamos usurpando el poder de Dios, creándonos nosotros, tomándonos como Dios para crearnos a nosotros mismos. Y hay otro concepto que dice que el pecado del humano al tomar el fruto prohibido era el conocimiento. Sí. Era el ser capaz de preguntarse, cuestionarse sobre muchos aspectos de su vida. O sea, al final de cuentas, desde su creación, mantenerlo
En la palabra ignorante no me gusta mucho porque de repente suena ofensiva, pero en ocasiones no es malo decir que no sabemos la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, y eso, al ignorarlo, al no saber, nos hace susceptible a mitos, a crear cosas que solamente podemos justificarlas con la imaginación, porque no tenemos la verdad. ¿Qué quiero decir? Si de una vez nosotros, como seres humanos, supiéramos que somos alimento de otras especies, pues tendríamos que luchar por hacer algo, pero que nos enteráramos de la verdad. Y entonces yo le diría a la gente más próxima, cuidado con perder el tiempo, cuidado con obsesionarse con las cosas materiales. Tienes que pensar en aprovechar este periodo de tu vida porque vas a trascender, vas a morir. Y no importa si eres rico, pobre, millonario, muy guapo, muy bonito, muy fuerte, muy atlético, te vas a morir. Y lo que debes evitar en tu vida es generar esas emociones de baja vibración porque se están alimentando de ti. Ese es el objetivo. Y es como si nosotros fuéramos los pollos de la granja, que lo hemos platicado muchas veces. Si el pollo realmente supiera que nos lo vamos a comer, ¿harían una revolución de pollos? Yo creo que sí. Y es que, si nos damos cuenta, lo que esta gente provoca es que vivamos en un mundo dual. Uh-huh. Y entre más dualidad haya, es mejor para ellos. Más confusión. Sí, por ejemplo, en lugar de nosotros vivir en términos de amor, vivimos en términos de temor. Sí, y de duda. Entonces, esa dualidad favorece las intenciones de estos parásitos. Claro, y es bien lógico de razonar. Si Dios es todo amor y nos creó, ¿por qué le debemos tener miedo? Claro. Si nos ama tanto y nos dio la vida, ¿por qué estoy tan lleno de prejuicios que me causan temor a que me vaya a castigar la eternidad? Híjole, ya no comprendí. No, ya que además le exija sacrificios, sí, para mantenerlo contento y que no le haga a uno nada. Y desde el principio. Pues, ¿cuál padre te va a tratar así? Si tú tratas a tus hijos de esa manera, pues eres un padre desnaturalizado. Sí, deshumanizado. Y pues sí, es algo que nos han hecho, sí, que debemos sentir miedo, coraje, ira, desamor, celos, todas esas emociones que dañan el amor que debe brotar en nosotros. Uh-huh. Y nos han hecho creer que es una situación normal por la que debemos pasar en nuestro tránsito por la vida. Sí. Ahora, vamos a pensar, no me quiero adelantar porque este tema está muy interesante. ¿Qué va a suceder con el ser humano? Ya, estamos engañados, distraídos, influenciados en nuestra mente, programados en todos sentidos. Ingeniero, y al momento de la muerte, ¿qué va a suceder con nosotros? Lo que pasa es que esas intervenciones alienígenas, esas intrusiones en nuestras vidas, lo que están haciendo es atrasar la evolución que normalmente deberíamos tener. Están afectando nuestra vida en términos de evolutivos. De hecho, no nos permiten pasar al siguiente plano por la situación del karma. En una situación dada, hemos escuchado todos que a la hora de la muerte se nos revela nuestra vida, toda nuestra vida, ¿no? Y ahí se marcan todos los errores que tuvimos, entonces quedamos marcados con el karma, y es por eso que se tiende a volver a renacer para tratar de pagar ese karma. Eso dice, pero ahora las teorías más novedosas dicen, no, tu alma se desprende unos instantes antes de que expires, y en ese momento estas entidades no dejan que se proyecte hacia el creador, ¿sale? Existe un procedimiento donde te atrapan el alma y va y se deposita en otro, pero a nosotros nos han hecho creer, en otro que está recién naciendo, pero a nosotros nos han hecho creer que tenemos que morir y renacer
para seguir creciendo espiritualmente y conocer el amor. Y pasan otras 8 vidas y se vuelve un círculo vicioso, se vuelve un ciclo de una y otra vez, para que a través de muchas vidas siempre estés generando miedo, estés generando ira, estés generando... Sí, sentimientos negativos. Así es. ¿Y por qué? Pues porque eres un alimento que se puede reciclar. Así. Sí. Entonces, es aquí donde uno dice, híjole, pues, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, miren, ahorita nos hace un comentario Merlín Villaola, y le agradezco mucho el comentario. Dice, Jesús contestó, esto me interesa mucho, y yo sé que a ustedes también. Dice, estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos os usurparán mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo está cerca, no lo sigan. Quiere decir, tal vez la única esperanza como humanidad que tenemos son las enseñanzas de Jesús. Tal vez. Y no quiero que sea tema de, o es mi intención que sea tema de la plática del día de hoy, pero si todo está como el panorama nos lo muestra, pues ¿qué nos queda? ¿Para dónde? La pregunta sería, oigan, ¿para dónde nos hacemos? Seguimos los dogmas de una iglesia, de sacerdotes pedófilos, de sacerdotes que no les importa la pobreza ni el hambre en el mundo, que están llenos de dogmas, que hablan muy raro y parecen damas. O seguimos aquel que engaña y pide diezmos, o aquel que pide que vayan y se estallen y que mueran miles en el nombre de... ¿Saben qué? Estamos perdidos en esto. Necesitamos la verdad para poder encontrar un camino de libertad. Es eso. No nos hace mejores el ser suicidas, no nos hace mejores el darnos golpes de pecho, o el leer las Santas Escrituras toda la vida, ni a todas horas. Nos hace mejor cuando realmente nuestro corazón pueda sentir y emanar hacia los demás, hacia el mundo y todos sus seres, amor. Y tal vez las enseñanzas de Jesús sean las únicas que vayan encaminadas sin dogmas en ese sentido. Yo soy la verdad de la vida. De hecho, en unas frases de Jesús, él indica que no debemos de adorarlo en multitud, que basta con que nos encerremos en nuestro cuerpo, en nuestra oscuridad, y oremos con él, precisamente para evitar ese tipo de alimento para quienes no deben de llegar, ¿no? Entonces ahí les va lo pesado de esto. ¿Qué pasaría si en el momento de morir? Yo he visto en la gente que deja de existir un terror impresionante, y se supone que vamos a un lugar mejor, ¿no? Así es. Que todas las ideas que tenemos programadas nos dicen que es la vida eterna, pero algo sucede porque se llenan de pánico, se llenan de miedo. ¿Qué pasaría si justo en ese momento es ahí donde hay que confiar en Jesús y en sus enseñanzas? Ahí, justo en ese momento. Yo creo que dejaríamos de alimentar a los arcontes, claro, ¿no? Dejaríamos sí, liberarnos de los miedos, liberarnos de pues es que tampoco debe ser muy fácil saber que vas a perder la vida, que ya no vas a volver a ver a la gente que amas. Pero ahí está el problema, ¿realmente la amamos? ¿O realmente, o solamente es nuestra compañía? Ajá, solamente es gente a la que estamos apegados, pero que el amor realmente que podamos sentir por ellos, pues no. Y ahora, es de preocuparse porque todos tenemos gente querida. Sí. Y si esto es verdad, ¿qué problemón tenemos, no? ¿Cómo podemos encontrar la salida? Y yo repito, pues el despertar se está dando. Y esa masa crítica seguramente la alcanzaremos. Tiene que ser a pasos acelerados. Sí, tenemos que acelerar esto. Más acelerados. ¿Qué más, señor ingeniero? Bien, el siguiente tema que traigo es ¿cuál es el origen de los arcontes? El mito de Gaia, que es un libro, describe cómo los arcontes fueron producidos por impacto fractal
en los densos campos de formación elemental, los brazos galácticos. Les decía yo que la galaxia, ellos habitan, porque ahí fueron creados, el cinturón, la parte más alejada de la galaxia, los brazos galácticos. Bien, cuando el Eón Sofía se arrojó unilateralmente desde el núcleo galáctico, se fue hacia aquel lado. Los textos gnósticos usan el término feto abortado para describir los resultados de este impacto. O sea, ahí estaba en el centro, en el pleroma, se avienta hacia los brazos galácticos y ahí nacen este feto abortado. Bien. Los arcontes pueden entonces ser considerados como progenie de Sofía, pero no en el mismo sentido en que las especies nacen y se mantienen en el útero de Gaia, el que es la biosfera terrestre. De hecho, son llamados arcontes del griego arcai, primordial, primero, antecedente en el tiempo, ya que surgen en el sistema planetario antes que en la Tierra se formase un hábitat para la vida. Robert Stanley afirma que los arcontes fueron traídos a nuestro universo por actividades espaciales de viajeros de nuestro universo que violaron una orden judicial en contra de aventurarse a través de un agujero gusano, puerta estelar, a un universo oscuro habitado por arcontes. O sea, hubo un grupo, como siempre, ¿no? Hay un grupo de gente que no respetan ninguna ley, se pasa por todos lados, donde se le pegue la gana. Estos se fueron por un agujero, puerta estelar, y llegaron al lugar donde habitan estos arcontes, y entonces esos arcontes llegaron a nuestro universo a través de ese agujero. Bien, ese es el origen de los arcontes. O sea, son hijos del Eón Sofía, y son como un feto abortado, no son gentes ya algo maduro, sino son ese feto, ¿no? Que es algo que nació sin haber llegado el tiempo para poder nació nacer. Sin nacer. ¿Sí? Está sin nacer. Está sin nacer. Bien. Bien, ¿por qué menciono todo esto? Porque es necesario saber lo más indispensable o lo más posible de los arcontes. Y ahorita veremos por qué razón. Ahorita lo Imagínense una persona que está perdiendo la vida, que está muriendo. Pues en primer lugar ni siquiera sabe o se imagina lo que se va a enfrentar. Y si toda su vida ha estado lleno de miedos, por dogmas religiosos, de temores, de un concepto del infierno, del purgatorio, o vayan ustedes a saber de lo demás, o de la reencarnación, que a lo mejor la vida pasada le vaya a tocar reencarnar en un animal, porque luego hasta se piensa eso. En lugar de estar confiado en la capacidad vibracional que tiene para despegar de aquí, en lugar de estar confiado en la capacidad que tiene de amar, pero debe ser muy difícil y no estamos preparados. Yo siento, me incluyo, con mucha falta de la verdad. Porque si yo pensara en la reencarnación, pues ya estoy diciendo, bueno, ya sé, me van a atrapar y órale, a la vida siguiente. Si creo en cualquier otro dogma, pues depende cómo me haya portado en la vida, bien o mal, y pues eso me va a juzgar quién. Y tenemos pecados específicamente definidos, pero se nos habla muy poco del amor, de cómo irlo desarrollando, que sería muy buen tema a lo mejor algún día. Que es nada más un breve comercial. El pecado no existe. Sí. Lo que existe es el error. Sí.
el pecado se castiga y el error se corrige. Entonces a nosotros, bajo esos términos, si cometemos errores, no pecados, simplemente corregimos. Sí, pero ya ven que hay iglesias en las que son pecados. Y nos hace vivir en el temor. Están creando estas falsas creencias. Exacto, porque no nos hablan con la verdad para tenernos llenos de temor. Exacto. Ahorita me quedé pensando si llevará ventaja a alguien que muere súbitamente o aquel que muere en un lapso determinado. En una agonía larga. Pues es que depende, porque si tuviéramos la verdad, el que tuviera una agonía prolongada tendría el tiempo suficiente para reencontrarse, prepararse, fortalecerse y despegar. Y aquel que pero bueno, ahora si está lleno de miedo, pues no, porque esa agonía va a ser un sufrimiento terrible, un sufrimiento constante en cada momento, en cada pensamiento, porque no sabe la verdad. Ahora, si es de manera súbita, pues ya no tuvo la manera de prepararse, pero tampoco va a tener el miedo porque va a ser de repente. Vamos a un corte y regresamos. Estas señales ocultas, no se vayan. Estamos nuevamente a tercera llamada radio y estamos con el tema los arcontes. Continuamos con el ingeniero. Inge, si nos haces favor, por favor. Muy bien. Vamos a ver el cuarto tema que traigo preparado en relación a los arcontes. Este tema es una pregunta. ¿Cuál es el riesgo que representan para la humanidad los arcontes? El riesgo que suponen invadiendo nuestro software mental es mucho mayor que cualquier riesgo físico que pudieran plantear de manera irregular por irrumpir erráticamente la biosfera. Trabajando a través de telepatía y sugestión, los arcontes hacen la tentativa de desviarnos de nuestro curso apropiado de evolución. Su técnica más exitosa es usar la ideología religiosa para insinuar su manera de pensar y, en efecto, sustituir su forma de pensar por la nuestra. Según los gnósticos, el salvacionismo judeo-cristiano es la trama primaria de los arcontes, un implante alienígena. No sé si quieran comentar algo al respecto. Yo escucho, me parece muy atinado. Bueno, ese sería el gran riesgo que representaría para nosotros la humanidad. Yo lo encuentro aquí como el que están invadiendo nuestra evolución, están impidiendo nuestra evolución como seres. Sí, porque nos están llenando de dogmas que nos causan desconcierto, miedo, dudas, ¿verdad? Y eso nos hace susceptibles a su control. Totalmente, porque además lo hacen subliminalmente. O sea, ni cuenta nos damos, sí percibimos el mensaje, pero no somos conscientes de él. Y además lo hacen llegar en grupos, ¿no? En grupos, cuando nos acercamos a la iglesia, cuando nos acercamos a mítines políticos, cuando nos acercamos a estadios de fútbol, cuando nos acercamos a grandes eventos masivos. Es ahí en donde considero que nos inyectan todo este tipo o se alimentan de nuestra energía. Sí. Por ejemplo, en un estadio de fútbol se va a oír un poquito así medio simple, pero ahí es donde realmente desatamos mucha energía, muchas vibraciones, tanto para un equipo o en contra de un equipo, y bueno, toda esa vibración es un alimento para ellos. También yo considero que hay humanos que sirven como portales para estos arcontes, ¿no? Lo considero de la forma en que son humanos que se prestan para el mal. Uno de ellos pienso que pudo haber sido Hitler, una persona que sirvió como portal a estos seres por toda la masacre que se organizó, todos los sacrificios, toda la gente, todo el terror que se manifestó en el mundo, pues fue en base a Hitler.
Entonces él sirvió como un portal para estos arcontes. Y como habíamos comentado ya anteriormente, ¿a quién estamos adorando, no? ¿Realmente lo estamos haciendo bien, estamos en el camino correcto o estamos adorando también a estos seres? Yo creo que se utiliza una necesidad del ser humano que se llama pertenecer a, agruparse, el ser un ser, valga la redundancia, social, ¿verdad? Porque también es cierto que se congregan muchas personas para ver un partido de fútbol, una corrida de toros, un concierto de rock, seguir un mitin político, una celebración religiosa, por esa necesidad que tiene el ser humano de agruparse, de sentirse, ¿sentido de pertenencia? Sí, de sentirse miembro de algo. Ese es un error. Ahora, ¿se imaginan ustedes qué pasaría? Me quedé reflexionando ahorita, si llenáramos el Estadio Azteca y en lugar de gritar el nombre de cualquiera de los equipos que ahí jugara, cada una de las personas que estuviera ahí empezara a viajar hacia su interior, buscando al Dios que habita en cada uno de ellos, que se hiciera presente, ¿no? Y que mostrara el camino y que le enseñara a amar al prójimo, a amar a su familia, a amar al mundo, al planeta, a los seres vivos, a la fauna, a la flora. Entonces, esa energía cambiaría. Sí, claro. Ahora, para llegar a eso, pues cada quien primero en su mundo, en su soledad, tendrá que hacerlo primero para estar en condiciones de entenderlo y aprovechar en el momento que hubiera una mayor congregación de personas. El camino, por lo que yo veo, ingeniero, por lo que usted nos comenta, pues no es nada alentador, no es nada fácil, ¿no? ¿Qué seguirá en la vida de las personas? Porque, ya todos estudiaron, fueron a la escuela, terminaron la primaria, secundaria, la universidad, ya realizan una profesión, les va muy bien, ganan mucho dinero que nada les va a servir al momento de morir, y al que han consagrado toda su existencia. ¿Qué seguirá? Son muy buenas personas porque dan diezmos o porque ven a una persona en necesidad económica, le regalan unas monedas, porque mandan a hacer celebraciones eucarísticas por los difuntos, porque hacen peregrinaciones. El ser humano tiene buen corazón, pero no sabemos cómo explotarlo en el beneficio de cada quien, en su máxima expresión. Los que han querido ser líderes han fallado y han fallado rotundamente. ¿Y hacia dónde se dirigen? ¿Qué doctrina o qué guía debe tomar? Ese es el problema. Y eso es como es el punto vulnerable de toda la humanidad. Como no lo encontramos, ese es el método más fuerte de control que yo creo que hay en la actualidad. Pues sí, necesariamente, porque está afectando a todo el mundo. A todo el mundo. No puede ser posible que haya personas que le duelan más los perros que los niños que se mueren de hambre en África, por ejemplo. Tan decepcionados estamos de los seres humanos. Y abundan. Tan decepcionados estamos de los seres humanos que nos preocupan, que nos deben preocupar, sí, también los animales, pero no más que un semejante. Claro, se preocupa más por un perro que por su hijo. Sí. Entonces, ese sentimiento de amor y de bondad, debemos encontrar la verdad y el camino hacia dónde dirigirlo en bien de cada uno de nosotros, en bien de la humanidad, de la gente que amamos, y de prepararnos para despegar de aquí. Me atrevería a decir lo siguiente también: no necesitamos guías. No. Nosotros tenemos que actuar de manera individual. Uh-huh. Porque nos expondríamos a tener falsos guías. Sí, nuevamente a caer en lo mismo. Salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. Y que además ese líder fuera realmente honesto y verdadero, ¿no?
no hay más que nosotros mismos actuando de manera consciente, creyendo en lo que estamos haciendo, pero conscientes de lo que estamos haciendo, de que es bueno, y de que lo que es bueno para nosotros es bueno para el resto de la humanidad, si es realmente bueno. Entonces no necesitamos otros guías, ¿no? Eso tiene que ser a nivel individual. Sí. Pues una reflexión muy profunda tendría que hacer cada uno de nosotros para encontrar el camino de su vida, de su existencia y prepararse para lo que venga, ¿no? Y no por la edad que tengamos, no porque ya nuestro pelo pinte canas, porque la muerte se puede presentar en cualquier momento de la vida. Desde el momento en que uno nace es susceptible a que suceda. Así es. Y hay que prepararse, hay que hablarnos con la verdad. Aquí nadie es eterno, nadie sale vivo de aquí. No. Y hay que dejar de ser alimento de otras especies. Ahora, híjole, lo difícil pues va a tener que ser intentar no ser tan despiadados con las especies inferiores. Porque ahora, por los medios electrónicos, las redes sociales, empezamos a conocer realmente lo que son las producciones de alimentación a base de animales, y es terrible el comportamiento y el sufrimiento, el comportamiento que tiene el ser humano con ellos, y el sufrimiento al que el ser humano expone a las especies que nos comemos. Sí. ¿No? Nos hacemos Exactamente. Hacemos sufrir a las especies en todos lados. Somos el depredador máximo, bueno, de lo que vemos, pero sabemos que hay otros. Pero de todo lo que está abajo de la humanidad, lo depredamos, y no nos importa sea vegetal, animal, mineral, y a veces hasta el prójimo, ¿no? El prójimo próximo. Sí. Así es. Pues, ingeniero, ¿cómo podría concluir? Mire, déjeme hablarle de esto. Sí. Es el último tema. Es cómo actuar frente a los arcontes. Eso era lo importante. Según los gnósticos. Okay. Según los gnósticos. Yo no soy gnóstico. ¿Tú eres gnóstico? No soy gnóstico. ¿Usted tampoco? Yo tampoco. Entonces, pues, sí, repetimos, eso es lo que dicen Los esas gnósticos. corrientes de pensamiento. Bien. Para una ojeada íntima de las enseñanzas gnósticas de los arcontes, incluyendo consejo de cómo actuar cuando son enfrentados directamente por ellos, consideran el pasaje del primer Apocalipsis de Juan, citado en un catecismo gnóstico que se transcribe a continuación. Instrucción oculta. Para una mirada de primera mano en el testimonio, vamos a considerar un pasaje del primer Apocalipsis de Santiago, entre paréntesis, James. Un diálogo de revelación en el cual un profesor o nombrado, el señor o maestro, confiere un conocimiento secreto sobre un gnóstico llamado James. El maestro dijo: James, he aquí voy a revelarte el camino de tu redención. Cuando seas incautado, sometido a punzadas mortales, que es el miedo mortal, una multitud de arcontes pueden volverse contra ti, pensando que pueden capturarte, y en particular 3 de ellos te agarrarán, haciéndose pasar por cobradores de peaje. No solo exigen peaje, pero se llevan almas robándolas, lo que acaba de mencionar Juan Ramón. Uh-huh. Ahora, cuando usted está bajo su poder, uno de ellos, que es el supervisor, te dirá: ¿quién eres tú y de dónde eres? Entonces tú habrás de decirle: soy un hijo de la humanidad y yo soy de la fuente. Él entonces te dirá: ¿qué clase de hijo eres tú y a qué fuente perteneces? Tú debes decirle: yo soy de la fuente preexistente y soy el hijo de la fuente. Entonces él te dirá: ¿por qué fuiste enviado fuera de la fuente? Entonces habrás de decirle: yo vine del uno preexistente para poder contemplar a los de mi especie y a aquellos que son alienígenas. Y él te dirá: ¿qué son estos seres alienígenas? Usted debe decirle:
ellos no son enteramente alienígenas, porque ellos son de la caída Sofía Akamot, la divinidad femenina que los produjo, cuando ella trajo a la raza humana de debajo de la fuente, el reino de lo preexistente. Así que no son del todo alienígenas, sino que son nuestros parientes. De hecho, son así porque ella, quien es su matriz, Sofía Akamot, es de la fuente. Al mismo tiempo son alienígenas porque Sofía no se combinó con ella en la fuente, su divina contraparte masculina, cuando los produjo. Cuando él también te dice, ¿a dónde vas ahora?, tú habrás de decirle, al lugar cuando llegué, la fuente, allí he de volver. Y si tú respondes de esta manera, escaparás de sus ataques. Aquí lo que hay que hacer notar de toda esa teoría gnóstica de la intrusión alienígena es que los gnósticos en sus evangelios gnósticos, válgase la redundancia, tuvieron la visión de hablar de estos seres extraterrestres e incluso de cómo defenderse de ellos. ¿Sí? O sea, tenían una visión clara de esas fuerzas alienígenas que el resto de religiones oculta. Eso es importante, sí, pero no concluyente. Da un poco de información, pero no nos conducen a una conclusión directa. Bien, ahora sí, si quiere voy con las conclusiones. ¿Le parece bien? Sí. Bien, conclusiones. ¿Qué hemos de creer hoy acerca de todo esto? Por supuesto, estamos ante un problema de credibilidad, es decir, podemos considerar la fuente de las enseñanzas gnósticas, aparte de su contenido, pero la gnosis es por definición una cuestión de saber y no de creer, es iluminación, no fe. Recordemos que los textos gnósticos usan un lenguaje mitológico para describir acontecimientos reales en la prehistoria, así como evoluciones a largo plazo en la psique humana. Si los gnósticos tienen razón, y eso es lo importante, aquí va, si los gnósticos tienen razón, es sobre todo detectando cómo trabajan los arcontes, que podemos conocer cómo trabajan nuestras propias mentes, claro, y reclamar el poder soberano de nuestra inteligencia. Sí. John Lash ve la activación de la Kundalini como un arma para protegernos. La activación de la Kundalini produce éxtasis, desencadenando supraconciencia, abriendo facultades ocultas y liberando olas de energía sanadora que descargan secreciones hormonales y fisiológicas a través del cuerpo. También la luminosa epinoia, que es un pensamiento, intención o designio, o un uso correcto de la imaginación humana, puede ser usado contra los arcontes. Finalmente yo diría que aquí, si sabemos cómo están actuando en nosotros esos arcontes, podemos entonces diseñar medios de defensa, porque entonces sabremos ante qué problemas los enfrentamos y podemos entonces proponer algunas soluciones. Pero si no sabemos nada de los arcontes, si nos cerramos totalmente de que no existen, pues a lo mejor sí existen y estamos sufriendo. Y entonces, ¿cuándo vamos a encontrar alguna solución si no somos capaces de establecer cuál es el problema? Estaba yo pensando ahorita, ingeniero, que nos está hablando de que el ser humano tiene que ser más inteligente, tiene que desarrollar, aparte de su amor, su inteligencia para comprender muchas cosas que se nos han vedado, ¿no?, que se han mantenido como un mito. Ser inteligentes y poder descubrir cómo afectan en nuestra mente las intenciones de estos seres para poderlos despejar. Pero si no somos inteligentes no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Al ser inteligentes podremos ser más amorosos también.
Sobre todo, esa quizás sea una táctica, pero la estrategia gruesa, la fina, vamos, no tan la gruesa, sino la fina, la estrategia fina, esa incluirá eso. Sí. Pero no necesariamente ese es el único camino. No, por eso. Puede ser una serie de situaciones. Muy personal incluso, ¿no? Sí, pero sí necesitamos definir el problema para poder atacarlo. Si no reconocemos la existencia no vamos a reconocer la solución. Y sobre todo que en el mundo cada vez más personas están influenciadas por los pensamientos que los arcontes manejan en ellos, ¿no? Sí, recordemos que nosotros a través de nuestros pensamientos creamos el mundo que queremos. Sí, por supuesto. Si esos pensamientos no son nuestros, sino son motivados por un parásito psíquico y espiritual, pues nos truena todo el plan evolutivo. Sí. Yo aquí creo que uno de los principales acciones que debemos de tomar es tener la conciencia, hacer conciencia de quiénes somos, de cómo fuimos creados, que ese es un punto muy importante, quiénes somos nosotros, y tener también la conciencia de que existen estos seres, ¿no? Los arcontes, y de qué se alimentan, que es en base a nuestros errores y en base a nuestros sentimientos de baja intensidad. Sería muy interesante suponer esto. Si cada uno de nosotros está consciente que para poder llegar a la fuente de la creación eterna tenemos que superar esos seres, irnos preparando. Es correcto. Aquí y al momento de expirar. Creo que eso sería lo más adecuado. ¿Saben qué, queridos hermanos? Ay, me voy como pastor o dirigente eclesiástico y no lo soy, ni quisiera. Si cada uno de nosotros puede entender que para poder trascender a otra vida, llegar al Dios en el que crean, a la fuente suprema de la creación, etcétera, vamos a tener que vencer la influencia que tienen en nuestra mente aquí, y al momento de morir su presencia y el querernos atrapar, tenemos que ser muy fuertes espiritualmente y desarrollar al máximo nuestro potencial de amor. Es la única salida, creo. Sí, y fíjense que hay mucha igualdad entre los conceptos del ego. Sí. El ego se creó, lo creamos nosotros mismos en el momento en que se instituyó la separación. Cuando empezamos a creer en la separación, se instituye eso, el ego. Y el ego son los yo psicológicos que maneja la gnosis, de los cuales estamos atados a ellos y vivimos constantemente sufriendo pues todo lo que toda su influencia que nos está haciendo. Y no es un ego, son miles de egos. Y que a lo mejor fueron hasta implantados. Sí, pero yo le encuentro ahí mucha similitud. Hay que irlos quebrando, hay que irse separando de ellos, hay que irlos dominando, hay que irlos superando. Yo les decía en algún otro programa, hagamos ejercicios simples de analizar nuestros propios pensamientos y decidir si esos pensamientos que estoy teniendo son debidos al ego, y entonces tratar de modificar esos pensamientos para tener otra clase de vida. La conciencia que difícilmente puede despertar en las personas. Sí, porque si yo cualquier cosa que diga la dejo pasar, pues no estoy reflexionando nada, no estoy avanzando nada. Y más si actúo repetidamente, peor. Pues grande paquete tenemos. Porque es un programa. Grande paquete. Sí. Sí. Primero, desarrollar la conciencia que nos permita darnos cuenta que nos estamos equivocando. Si ya tenemos ese primer indicio, es señal de que nuestra mente y nuestro espíritu empieza a despertar. Pero si no nos pasa, como sucede con millones y millones de seres humanos,
qué paquete tan difícil tiene el hombre encima y hay que quitárselo, ¿no? Hay que salir de aquí, hay que despegar. ¿Quiere agregar algo más, ingeniero? No, pues creo que básica y fundamentalmente es eso. Simple y llanamente darnos cuenta de la existencia de algunos problemas graves que tenemos y que si son graves ahorita, con el tiempo se nos van a volver súper graves. Entonces hay que empezar a darle solución cuanto antes a nivel personal. Claro. No necesitamos una guía o un guía para poder hacer algo. No nos escondamos tras de eso. Es que nadie viene y me lo dice. No. Piensa, razona, actúa por ti mismo. Despierta. Conscientemente. Sí, ingeniero. Don Raúl. Pues bueno, es un tema muy importante, ya lo hemos comentado ahorita, hay que despertar, la verdad es que hay que despertar, tener conciencia, lo vuelvo a repetir, de quiénes somos, qué nos está atando y de nuestros errores, ¿no? Que es realmente el alimento de estos seres. Entonces hay que tener conciencia, corregir, porque tenemos libre albedrío, eso es muy importante también que conozcamos, que tenemos libre albedrío, y que podemos solucionar este problema con mucho esfuerzo, pero podemos salir adelante. Pues bajo una producción de Cristian Aguilar, agradeciendo mucho al ingeniero Alfredo Herrera, muchas gracias, ingeniero. Gracias. Raúl Ortiz, muchísimas gracias. Con gusto estamos aquí. Señora Margarita, muchas gracias. Juan Ramón Rodríguez, yo quisiera despedirme nada más me quedé otra vez en la reflexión. Miren, tenemos un serio problema. Primero, vencer a los seres que dominan nuestros pensamientos. Y si queremos llegar al Creador en el que podamos creer, los vamos a tener que vencer en el momento inmediato de expirar. Y hay que estar preparados, hay que dejar que el amor brote en nosotros, estar conscientes de las cosas a las que nos vamos a enfrentar y confiar en que somos capaces. Olvidarnos de los miedos, olvidarnos de todos los temores que nos han inculcado y buscar esa vida mejor en la que siempre hemos pensado. Sí, yo le añadiría nada más que recordemos que hay una justicia divina. Claro. Mientras tengamos eso en la mente, no tendremos mayores problemas. Así es. Pues muchísimas gracias, esto fue Señales Ocultas. Queda pendiente. Ah, ingeniero, qué bueno que me acordé. Habíamos hablado de la manera de ionizar el agua. Pero el programa pasado ya no lo comentó. Pero es que es muy fácil, es muy fácil. Es simple y llanamente coloquen una botella llena de agua. Sí. Y expóngala a los polos de un entre imán. Dos imanes, entre el positivo y el negativo. Sí. Ok. Y simple y llanamente eso lo que va a hacer es ionizar el agua. Va a formar iones hidrógeno positivos y iones hidroxilo, el OH negativo. Bien. Y esa es la forma ionizada. Lo que va a aprovechar nuestro cuerpo es el OH, el hidroxilo, la forma alcalina. Okay. Pero es simple y llanamente con... se tiene el imán. Un imán. ¿Tienes un imán? Pero a usted se refiere a un imán en herradura. En herradura, por ejemplo. Pero puede ser redondo, el polo positivo y el negativo de otro lado y la botella en medio. Sí, okay. igual. Que esté expuesto al magnetismo. Al magnetismo, nada más. Dos polos, okay. Y lo que se hace es separar en iones hidrógeno cargados positivamente y iones hidroxilo, que es el OH, cargado negativamente. Si pusiéramos el imán abajo, la botella, y con el polo positivo abajo y el negativo arriba de la botella, ¿es lo mismo? Sí, igual. Se va a ionizar. Someterlo a eso. Sí, se va a ionizar. Esto es la señora Perla de Guadalajara, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, la Perla de Occidente. Perla de Occidente. Con todo respeto. Sí. Otra cosa, me hicieron favor de dejarme información en las redes sociales de a ver qué día hablábamos de las orgonitas y la influencia que pueden tener en el efecto de eliminar las frecuencias electromagnéticas, neutralizarlas a las que está expuesto el ser humano. Es un tema muy interesante, ¿no? Ojalá lo podamos desarrollar. Muchas gracias, ingeniero. Para servirles. Nos vemos, esto fue Señales Ocultas, no se vaya,
Perdón, nos vemos dentro de 8 días. Dios quede con ustedes. Igualmente. Hasta luego.